Mi nombre es Mevi Guevara y voy a hablar sobre la breve reseña histórica del desarrollo electrotáctico. En el siglo VIII a.C., los antiguos griegos describían la propiedad del ámbar, la cual consentía en atraer ciertos cuerpos livianos a ser frotados con lana. Más tarde, Gilberto, en el año 1600, estudió más a fondo este fenómeno y observó que esta misma propiedad la adquirían otros cuerpos como el vidrio, a ser frotado con seda. Hoy en día los cuerpos que adquieren esta propiedad se les llama electrizados porque están cargados eléctricamente o poseen carga eléctrica. Estudiaremos la propiedad de la carga eléctrica en reposo y fenómeno. Debido a ello, este estudio se conoce como el nombre de electrotáctica. Estudio electrotáctica es necesario que identifiquemos el concepto de la carga eléctrica. La electricidad estática. El cuerpo humano está sometido a un intercambio diferente de potencias eléctricas entre atmósfera, tierra, es decir, está atravesando constantemente por una carga eléctrica que absorbe y luego expulsa. Este aumento de voltio y la próxima que puede causar el hombre es molestia, ya que la electricidad lo que es perjudicial para el hombre es la intensidad y no la intención. Aunque la electricidad estática no constituye una amenaza directa para la vida humana, un choque eléctrico producido por una carga estática puede provocar un sobresalto, y si estudiaremos sobre la superficie elevada podría sufrir una lesión grave por la caída. La electricidad es motivo de preocupación en un lugar peligroso donde una chispa estática puede tener energía suficiente como para encender vapor y nubes de polvo. Carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca que algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante fuerza de atracción repulsiva entre ellas a través de los campos electromagnéticos. La materia carga eléctrica es influenciada por los campos electromagnéticos, siendo así generando de ellos. La denominación interacción electromagnética entre carga y campo eléctrico es una de las 4 interacciones fundamentales de la física. Desde el punto de vista del módulo estar de carga eléctrica es una medida de capacidad que poseen una partícula intercambio de fotones. Principio de la conservación de la carga. El condensación de la resulta experimental. El principio de conservación de la carga establece que no hay destrucción ni creación neta. La carga eléctrica afirma que en todo proceso electromagnético la carga total de un sistema aislando se observa. Es un proceso electrizado en el número total de protones o electrones. No se altera, solo se existe una separación de carga eléctrica, por tanto no hay destrucción ni creación de carga eléctrica. Es decir, la carga total se conserva, puede aparecer carga eléctrica donde antes no había, pero siempre la hará, de modo que la carga total del sistema permanezca constante. Además, esta conservación es local, ocurre en cualquier región del espacio por pequeño que sea. Al igual que otra ley, la conservación de la carga eléctrica está asociada a un sistema de Lagrange llamado física cuántica invariación. Así que por teorema de Nord, a cada sistema de declaración un grupo de unicamétrico transformación de energía. Aislante y conectores. Los conectores son los materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica. Los aislantes impiden el paso de la electricidad. Los semiconductores son los que se pueden comportar como conductores o como aislantes, materiales que permiten el movimiento de carga eléctrica. Bien, pues mi nombre es Laisha Montilla. Voy a estar exponiendo diversos temas como son la carga inducida, luego ley de Coulomb, siguiendo del campo eléctrico, condensador y para finalizar corriente eléctrica y ley de Ohm. Bien, pues la carga inducida. Esta es una carga que se produce cuando un objeto cargado repele o atrae los electrones de la superficie de un segundo objeto. Esto crea una región en el segundo objeto
que está con una mayor carga positiva, creándose una fuerza atractiva entre ambos objetos. Por ejemplo, tenemos cuando se frota un globo. El globo se mantendrá pegado a la pared debido a la fuerza atractiva ejercida por dos superficies con cargas opuestas. La superficie de la pared gana una carga eléctrica inducida, pues los electrones libres de la superficie del muro son repelidos por los electrones que ha ganado el globo al frotarse. Se crea así, por inducción electrostática, una superficie de carga positiva en la pared que atrae a la superficie negativa del globo. Bien, pues la ley de Coulomb, la ecuación fundamental de la electrostática es la ley de Coulomb, que describe la fuerza entre dos cargas puntuales, la carga eléctrica 1 y carga eléctrica 2. La ley de Coulomb se expresa como la fuerza electrostática es igual a la constante de Coulomb por el resultado de la carga eléctrica 1 por carga eléctrica 2 entre la distancia de los centros de carga separados elevado al cuadrado. Las cargas del mismo signo se repelen entre sí, mientras que las cargas de signos opuestos se atraen entre sí. La fuerza es proporcional al producto de las cargas eléctricas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las cargas. La acción a distancia se efectúa por medio del campo eléctrico. Campo eléctrico. El campo eléctrico en unidades de voltio por metro se define como la fuerza en newtons por unidad de carga en coulombs. De esta definición y de la ley de Coulomb se desprende que la magnitud de un campo eléctrico creado por una carga puntual es el campo eléctrico es igual a la carga puntual entre 4 por pi por primitividad del vacío por la distancia entre centros de carga al cuadrado. Bien, pues condensador. Un condensador, también conocido como capacitador, es un componente eléctrico utilizado en los circuitos eléctricos y electrónicos, que tiene la capacidad de almacenar energía eléctrica mediante un campo eléctrico. Está compuesto por superficies conductoras separadas por un material dieléctrico aislante. Los condensadores son utilizados principalmente para filtrar la señal. Si tenemos una señal eléctrica donde su voltaje oscila, cuando el voltaje carga, el condensador será el encargado de suministrar el voltaje para mantenerlo constante y estable. Corriente eléctrica y ley de Ohm. La corriente eléctrica es la velocidad a la que un flujo de electrones pasa por un punto de circuito eléctrico completo. Del modo más básico, corriente es igual a flujo. Un amperio es la unidad internacional para la medición de la corriente. La ley de Ohm. Esta ley dice que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Bien, pues la fórmula de intensidad de amperios en este caso sería intensidad de amperios es igual a la diferencia potencial de voltios entre resistencia de ohmios. Muchas gracias. Hasta aquí llegó mi parte.
Buenas, mi nombre es Yuleika Alicia y yo les voy a estar hablando acerca de qué es la ley de Joule. La ley de Joule muestra la relación que existe entre el calor generado por una corriente eléctrica que fluye a través de un conductor, la corriente misma, la resistencia del conductor y el tiempo que la corriente existe. Esta ley lleva el nombre del físico británico James Prescott Joule. Esta ley, a diferencia de la ley de Ohm, que relaciona la corriente y la resistencia, también la relaciona con el tiempo y se expresa por medio de la fórmula Q es igual a I al cuadrado por R por T, donde Q es la cantidad de calor expresado en julios, I es la corriente eléctrica que fluye a través de un conductor expresado en amperios, R es el valor de la resistencia eléctrica presente en el conductor expresada en ohmios. T es la cantidad de tiempo durante el cual esto ocurre expresado en segundos. La ley de Joule se puede establecer como la cantidad de calor que se genera en un conductor de resistencia cuando una corriente pasa a través de él por un espacio de tiempo. Este calor es directamente proporcional a el cuadrado de la corriente, la resistencia del conductor. Por otro lado, tenemos lo que son las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff fueron formuladas por el físico prusiano Gustav Kirchhoff en 1845, mientras este aún era un estudiante. El enunciado de la primera ley de Kirchhoff dice que la corriente entrante a un nodo es igual a la suma de las corrientes salientes. Del mismo modo, se puede generalizar la primera ley de Kirchhoff diciendo que la suma de las corrientes entrantes a un nodo son iguales a la suma de las corrientes salientes en él. El enunciado de la segunda ley dice que en un circuito cerrado, la suma de las tensiones de batería que se encuentran al recorrerlo siempre serán iguales a la suma de las caídas de la tensión existente sobre los resistores. Luego de esto nos encontramos con el magnetismo, que se conoce como magnetismo al fenómeno de atracción y repulsión de determinados metales e imanes. En física, el magnetismo se define como la fuerza de atracción de imanes que presentan un polo positivo y otro negativo, conocido como dipolo. A esto le continúa la teoría electromagnética, que los fundamentos de la teoría electromagnética fueron presentados por Michael Faraday y formulados por primera vez de modo completo por James Clerk Maxwell en 1865. La formulación consiste en 4 ecuaciones diferenciales vectoriales que relacionan el campo eléctrico, el campo magnético y sus respectivas fuentes materiales, como lo son la corriente eléctrica, la polarización eléctrica y polarización magnética, conocidas como ecuaciones de Maxwell, lo que ha sido considerada como la segunda gran unificación de la física, siendo la primera realizada por Isaac Newton. Luego nos encontramos con los tipos de materiales magnéticos. Dentro de estos podríamos incluir los diamagnéticos, que esos materiales repelen los campos magnéticos a través de fuerzas de baja intensidad que eventualmente pueden ser conquistadas de manera transitoria. Están también los paramagnéticos, que son materiales capaces de responder a la acción de un imán, siendo atraídos pero incapaces de ser permanentemente magnetizados. Si se retira del campo magnético, las propiedades simplemente desaparecen. También están los ferromagnéticos, que son materiales fuertemente magnéticos vinculados con el hierro y otros metales, que en condiciones normales responden a un imán y generan su propio campo magnético durante un tiempo. Sin embargo, al ser llevados por encima de la temperatura de Curie, se vuelven paramagnéticos. Y por último tenemos lo que es el spin, que el spin se refiere a una propiedad física de las partículas subatómicas por la cual toda partícula elemental tiene un momento angular intrínseco de valor fijo. Se trata de una propiedad intrínseca de la partícula como lo es la masa o la carga eléctrica.
En 1920, los químicos llegaron a la conclusión de que con los números cuánticos conocidos, como son la masa, la carga eléctrica, no se conseguía describir completamente a los electrones en el átomo. Gracias.